El Evangelio no es una opción. Hermanos, la iglesia tiene que entender que el Evangelio es un instrumento importante que utiliza Dios para bendecir a la humanidad. El Evangelio es una herramienta que hace que se extienda el reino en la tierra. El Evangelio no es una opción. Oiga lo que dice la definición del Evangelio. Evangelizar significa predicar el Evangelio de Jesucristo, difundiendo sus enseñanzas y la fe cristiana, con el objetivo de llevar a otros la conversión y una vida en Cristo. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio es compartir la buena noticia de la resurrección y el amor de Dios, invitando a otro a experimentar una transformación interior. ¿Qué resulta? Que el ser humano, pues bien, el Evangelio, algunas personas creen que Evangelio es aquel, lo puede hacer aquel que tiene experiencia. Y eso no es para mí, eso le corresponde a Marino, porque Marino tiene mucho tiempo siendo cristiano y yo apenas acabo de convertirme. No es así. El Evangelio debe ser todo ser que está en la iglesia que debe de predicarlo. No hay excusa para no hacerlo. Otras definiciones de evangelizar. Evangelizar es anunciar el Evangelio de Jesucristo, es decir, la buena noticia de la salvación a través de su muerte y de su resurrección. Objetivo de evangelizar es ayudar a otra a conocer, a otra persona a conocer, a experimentar a Jesucristo, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y acercarse a Dios. Evangelizar, el Evangelio no nace en la tierra, sino nace en el cielo. Es decir, que las personas que piensan que el Evangelio y evangelizar no tiene importancia, están en un error grande, porque Dios envió a su Hijo para evangelizar, para enseñar el Evangelio. De manera pues que evangelizar, el Evangelio nace en el mismo trono del cielo. Por ende, nosotros tenemos que prestarle atención. Esta iglesia y todas las iglesias deben de prestarle atención a enseñar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Evangelizar es una forma de expresar el amor de Dios a los demás y de compartir la enseñanza que se tiene de Cristo. Oiga, por eso el Evangelio, evangelizar, no es una opción, es un mandato imperativo, es una orden que Dios da
para que la iglesia lo haga. Alguien piensa que evangelizar y el evangelio es a través del púlpito. No está en lo correcto. ¿Por qué? Porque la evangelización es de todo. Es tuya. Entonces tú vienes a la iglesia, participa del culto, ora al Señor, canta y te va gozoso para tu casa. Todavía no está completo. Tienes que pedirle al Señor que te llene de Dios, que tú sientas su presencia para que tú puedas para que pueda evangelizar a la gente. Muchas personas se están perdiendo fuera del evangelio, fuera del reino, y precisamente a usted, únicamente a usted le corresponde evangelizar a la gente. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo es el Señor. ¿Qué sucede? Que dice la palabra del Señor que Cristo iba por las aldeas y por las ciudades enseñando el evangelio. Él se gozaba. Él entendía que la evangelización, el evangelio era un mandato de su Padre. Por ende, hay un creyente que se va a excusar y va a evadir la responsabilidad de evangelizar. Tengo para decirle que tú puedes tener un día en la iglesia. Tú puedes tener horas en la iglesia, pero tú tienes que evangelizar. El evangelio no solamente es tener un megáfono, estar en el púlpito y predicar. Es algo un poco más profundo. Es algo face to face, cara a cara. Porque, a decir verdad, usted puede evangelizar con su testimonio. Mire lo que dije, con su testimonio. El testimonio no necesita que se exteriorice palabra para las personas ver que usted es una mujer de Dios y un hombre de Dios. Entonces, con tu comportamiento tú puedes evangelizar. Por eso, tu vida entera debe ser una evangelización, porque debe agarrarte de Dios para tú enseñar a Cristo, mostrarle a Cristo a la gente, para que puedan ver el evangelio a través de ti. Oiga lo que dice en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Es decir, que en el evangelio, en la evangelización, Dios puede utilizarte a ti, que tú hagas una oración y esa persona se sane. Y entonces tú le estás presentando el evangelio a esa persona. En Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oiga la señal que se pone para la venida del Señor. Y será predicado este evangelio a todo el mundo. Entonces está diciendo que cuando el evangelio se predique a todas las personas, vendrá el fin. Entonces
radica de importancia la predicación del Evangelio. Unas personas dicen, evangelizar le corresponde a los pastores. Otro dice, evangelizar le corresponde a los líderes. Otra persona dice, evangelizar le corresponde a los pastores de caballeros, a la presidenta de la dama, a el diácono, al miembro con más experiencia, porque debe ser una persona que tenga filosofía y que tenga enseñanza y tenga conocimiento. No. No es una opción. La evangelización, el evangelio, no es una opción, es un mandato de Dios. Es algo imperativo, es algo que te dan una orden, que no te están preguntando, tú puedes evangelizar, tú puedes hacerlo. No, Dios quiere y necesita que tú entiendas que no te está preguntando. Él te está ordenando a evangelizar. El evangelio es de lo alto y se ejecuta en la tierra. Dice la Biblia que está llena de muchos ejemplos. En Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que el evangelio se inicia con Cristo, sigue con Cristo, continúa con Cristo y concluye con Cristo. Hermanos, tú tienes que entender esta realidad. Tú debes aplicar el evangelio. Tú debes enseñar el evangelio. Alguien dice, yo no puedo predicarle al presidente. Yo no puedo predicarle al síndico. No puedo predicarle al diputado porque son gente de altas esferas. Tengo para decirte que este evangelio será predicado a todo el mundo. No importa raza, no importa estatus. Tú debes entender que Dios te ha comisionado para predicarle a los pobres y a los ricos, a los grandes y a los pequeños, a los que están en alta esfera y a los que están en un lugar pequeño. No importa, tú tienes que evangelizar. La iglesia tiene que hacerlo, y cuando digo la iglesia, tú sabes que la iglesia eres tú. No te haga el desentendido. La iglesia tiene que predicar y enseñar el evangelio. En Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. La salvará. Oye, varón, lo que está diciendo este versículo, que si tú pierdes tu vida enseñando el evangelio, predicando el evangelio, tú no la has perdido. Significa que la ganará. Porque tú sabes que duraremos 70 años, 120, lo más robusto. Y si pierdes tu vida aquí, porque tú estás predicando el evangelio, enseñando el evangelio, dice la palabra de Dios que tú la ganarás. Y la ganará en vida eterna. Entonces va a durar más viviendo que si tú dejas de hacer la predicación del evangelio. Dice Marcos 13:10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El evangelio es una necesidad. Hay muchas personas que están en la calle sin rumbo y sin sentido, sin dirección,
y necesitan una palabra del Evangelio, necesitan un toque de Dios, necesitan que el Evangelio sea mostrado a su gente y sea introducido en la mente de ese hombre, de esa mujer, porque es una necesidad. El mundo se está muriendo porque el Evangelio no ha entrado a su vida. La gente está cogiendo cuchillo, machete, revólver, pistola y se mata uno con otro porque el Evangelio es una necesidad y tiene que llegar a la gente. Tiene que llegar. Hermanos, no seamos negligentes, no seamos perezosos, no seamos holgazanes. Tú que te relacionas con la gente, con diferentes personalidades a diario, y tú te olvidas de lo que es decirle: Cristo te ama, hay esperanza de Dios en ti. Ven que yo conozco el Evangelio y el Evangelio ha cambiado mi vida. Yo quiero que tú también seas cambiado, que sea transformado, no importa. Una persona dice: yo no puedo evangelizar porque no tengo tiempo. Tengo que ir al trabajo, tengo que ir a estudiar, tengo que hacer esto, que tengo que lavar, tengo que hacer ello, tengo que hacer la cena. No tengo tiempo para el Evangelio. Déjame decirte que tiene que hacerlo, porque el Señor no te está preguntando. Tú te relacionas con la gente, en la universidad tú hablas con las personas, en el trabajo te ven la gente, tú te relacionas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en un relance, en un choque con una persona, tú puedes impactar a esa persona con una palabra del cielo. Buenos días, vamos a exponer este día, pero le damos gracias a Dios, y hay un curso ahí entero. Le damos gracias a Dios que estamos aquí, porque Él nos ha dado la oportunidad de evangelizar. Y ya tú evangelizaste un poco, ya tú hablaste de Cristo, pero cuando sale al pasillo, entonces tú hablas con alguien. ¡Wow! ¡Qué poderosa fue esa exposición! ¿Tú sabes algo? Cristo te quiere salvar, Él te ama. Búscalo. Dios tiene algo lindo para ti y tú lo estás haciendo. Y entonces esa palabra se queda en la mente de la gente, y en ese momento no surge efecto. Le decía yo a mi esposa: mi amor, cuando tú le das esas clases a los niños, pasan 30 y 40 años. Y cuando ellos reflexionan en el Evangelio, cuando reflexionan en Dios, ellos se acuerdan de lo que tú le decías. Y decía Loli: pero ellos, aunque no se conviertan, cuando estén en una situación delicada, yo no voy a hacer esto porque yo, cuando era pequeño, yo escuchaba a mi maestra que me decía que eso era malo. Entonces, si la gente se convierte, amén, nos gozamos. Pero si no se convierten, eso no es problema tuyo. Eso no es problema de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es evangelizar, predicar el Evangelio, que la gente tenga palabra e información de Dios. Usted come por la mañana, tú comes en la tarde y tú comes en la noche. Así debe ser la evangelización del Evangelio. Tú tienes que darle el Evangelio a la gente, como por cucharita, por la mañana, por la tarde, por la noche y todo el día. Hermanos, quien os habla le confiesa que he pecado ante Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces ha pasado un día y no le ha dicho a nadie: Cristo te ama. A veces ha pasado un día y no he abierto mi boca para decirle a la gente: hay oportunidad en Cristo Jesús.
Que no le pase eso a usted. Que eso no le acontezca a usted. Pero a lo mejor le ha acontecido. Entonces no podemos echarnos a llorar. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser y decirle a la gente que Cristo salva. Evangeliza. Evangeliza. Esto no es si me gusta. Esto no es si yo quiero. Esto no es si me conviene. Es que tú tienes que hacerlo. Tenemos que evangelizar. Señores, usted busca la Biblia y encuentra innumerables personas hablando de Cristo. Puede encontrar a Pablo, puede encontrar a Juan, puede encontrar a Felipe, puede encontrar a Marcos, a Lucas. Y ellos no eran ni menos ni más importantes que tú, pero nos dejaron un legado donde están evangelizando, donde están proyectando el evangelio, donde están enseñando la gloria de Dios. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Cuando alguien escucha la palabra de verdad, cuando alguien escucha el evangelio, puede ser sellado con el Espíritu Santo. Puede sentir la presencia de Dios y puede entregar su vida al Señor. Hay alguien que cree que predicar y evangelizar es algo forzoso. Yo no puedo ir a las 2 de la tarde porque hay mucho calor, no aguanto. Y creen que es una carga. No. Hablar de Cristo no es una carga. Enseñar a Cristo no pesa. Enseñar a Cristo rejuvenece al hombre. Le da fuerza, le da vigor, le da autoridad. Porque el evangelio transforma. Y cuando tú predicas, y cuando tú hablas de Cristo, y se convierte a alguien, yo no sé si te pasa, pero llena una alegría, llena un gozo. No sé, cuando estábamos predicando en la casa de Jairo, no el de la iglesia, no el de la Biblia, no, Jairo, el del de Pedro Justo Carrión, cuando sintió él y se reconcilió con Cristo, usted sintió un aroma diferente. Usted se gozó, usted sintió alegría. Y así cuando usted vaya predicando, Dios te va a bendecir y va a llevar alegría a tu vida. Ay, si es un hermano tuyo, sé que se convierte. Ay, si es un amigo tuyo que tú quieres y que amas, cuánta alegría. No será un peso, no será algo fatigoso. La gente cree que el evangelio es una opción. No, no es una opción, es algo que Dios lo anhela, es algo que Dios te está intimando, es algo que Dios te está enseñando. El evangelio no es una carga ni tampoco una opción. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, el Espíritu Santo y la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros.
El Evangelio no solamente es palabra, el Evangelio es poder de Dios. Tú puedes estar en un lugar y hay un endemoniado que está rompiendo los platos, estrellando las sillas, haciendo y deshaciendo, y llegaste tú, una ungida del Señor. Llegaste tú, uno que está sellado con el Espíritu Santo, y basta con que tú entones una alabanza y ese demonio tiene que salir, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es autoridad, el Evangelio es libertad. Yo te invito a que tú prediques el Evangelio. El Evangelio no es una quimeras, no son quimeras el Evangelio, son realidades. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios, se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Miren, a veces del púlpito la gente hace una predicación complaciente, que tú tendrás jipeta, que tú tendrás carro, que tú vas a viajar, pero el Evangelio no es para agradar a los hombres, el Evangelio es para agradar a Dios. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tú no puedes pensar en complacerme a mí, ni complacer a la congregación. Como Dios te dio esa palabra, tú tienes que aterrizar y expresarla tal y como Dios te la dio. No es complaciente con los hombres. Es mejor agradar a Dios predicando el Evangelio que Dios te ha dado y que la gente se salve. Y si no se salva, sirve de confrontación, de prueba, para el día del juicio final digan, Élida te dijo tal día que te arrepintiera, que si no dejaba el pecado que tú estabas haciendo, iba a perecer. Entonces tú no le puedes decir a Dios, no, nadie me lo dijo, no, Él te lo dijo, Élida te lo dijo, tal día, tal fecha. Vamos a evangelizar. Alguna gente de Betel están cogiendo el Evangelio como sui generis, como muy liviano. No todos, porque no se puede generalizar, porque entonces uno pecaría. Pero algunos, el Evangelio va después que ellos hacen sus necesidades, cubren su forma de vivir. Después que yo hago esto, entonces le toca a Dios. No, no y no. Debe ser invertido. Primero hago lo que Dios me mandó y después hago lo mío. Entonces, la agenda de Dios del Evangelio no puede estar condicionada a lo que tú haces. Tú debes sacar un espacio para que en tu agenda, la agenda de Dios pueda ser incluida de número uno. ¿Qué resulta? No puedo evangelizar a las 2. Evangelizo a las 11 de la mañana.
No puedo evangelizar a las 11 de la mañana, lo hago a las 7 de la noche. No puedo a las 2 de la tarde, pero busco un tiempo donde yo tenga que enseñarle a la gente, cristianizarlo o hablarle de Cristo, decirle lo que Dios espera de él y lo que Dios le tiene a él si acepta al Señor y vive a través del Evangelio.